un zapato feo, mal hecho. Dijo Juanito, no, esto hay que deshacer, hay que dejar. Pero le digo, sería bueno de acomodarle, ¿por qué no le ponemos esto, otro? Y salió un zapato hermoso. Un ejemplo. ¿Qué quiere decir eso? Cuando estamos nosotros opacados en la oscuridad y Dios nos pone ese dicho, vuelve a empezar. Recuerdo que nos fuimos a dar una vueltita por Riobamba con Juanito y desde él nos puso esta palabra Dios que es vuelve a empezar hacia las personas que fuimos a entregarles esta palabra, a hacerles comprensible. A veces por situaciones de la vida se nos va a alguien, fallece alguien querido, parece que todo se acaba, parece que ahí quedó. Y fuimos con esa palabra que constituye nuestro ser, que es vuelve a empezar. Dios nos da esa oportunidad, vuelve a empezar. A veces en nuestro trabajo se pierde una oportunidad y parece que se acaba todo, pero Dios nos dice, vuelve a empezar. Vuelve a empezar, yo no te voy a dejar solo. A veces un matrimonio o una relación amorosa se trunca, se rompe, pero Dios nos dice vuelve a empezar, pero no malinterpretadamente, no porque nos dice vuelve a empezar busquemos otra persona, no, vuelve a empezar a reconquistar ese amor. O a veces un hijo que se pierde y has de saber que tiene que volver a empezar, de que Dios nos da la oportunidad de volver a empezar. A veces uno dice, ya estoy en esto, y estoy al final de mis días, ya dejé mi trabajo, dejé esto, quiero estar con mi esposa, pero a veces no es el hecho de sentirme bien, sino que dice Dios, vuelve a empezar. Y no entendemos lo que nos está pidiendo, dice, vuelve a empezar. Y el primer hecho cuando dice vuelve a empezar, vuelve a mí. Porque solo contigo, con Dios, con Jesús, dice Dios, si tú vienes a mí, volvemos a empezar. Y te pondré en el carril correcto, te pondré en el riel correcto. Estaba escuchando lo que decía Cecita, dice, después de la pandemia, ya me quedé solo, no había quien me ayude. Sí, Dios nos dice a todos, después de la pandemia, vuelve a empezar, es un nuevo inicio, pero un nuevo inicio después de haber pasado la tribulación. Es necesario que pasemos la tribulación para comprender y volver a empezar. Tengamos esa esperanza. Entonces nos enfocamos en una palabra allá en Riobamba, un mensaje que nos puso en corazón y a veces no tenemos esa sapiencia de entender lo que nos dice la palabra de Dios. Muchas veces he leído el pasaje de Ruth. Es un libro que tiene 4 capítulos, que si nosotros pusiéramos empeño lo podemos leer minuciosamente en una sola noche, entendiendo lo que Dios da en este ejemplo, el mensaje para nuestra vida. Obviamente que somos necios y queremos hacer las cosas como creemos que estamos haciendo. Y en realidad, yo pongo como ejemplo, estábamos haciendo las cosas como creíamos, dándole prioridad a lo que creemos que está bien. A veces pensamos que debemos luchar, pero como se dice vulgarmente, a puñete limpio para llegar a nuestro objetivo. Pero a veces Dios nos dice, no es por ahí, vuelve a empezar, comienza otro camino. Tal vez el camino que estás haciendo es el equivocado. Yo te quiero bendecir, pero utiliza el camino correcto. Alguien una vez me enseñó que cuando volvemos a empezar, el volver a empezar es cuando tomamos la decisión de recibir a Cristo en nuestro corazón y tener una relación personal con Dios. Porque no se trata, como hablábamos con Renecito, de iglesias, de cuestiones humanas. Cuando Cristo
menciona la palabra de Eclesiastes o iglesia, él hace referencia a la humanidad. Y Pablo hace referencia a que nosotros somos, que Cristo fue la cabeza de la iglesia. Pero no fue la cabeza de la iglesia de San Pachito, de San René, ni de San Cecita, ni de San Dalton. Es de todos los hombres. Porque Dios está para todos los hombres. Y lo más hermoso de eso es que Dios nos conoce a cada uno individualmente. De tantos millones que somos en el mundo, nos conoce. Él dice, yo le conozco al René, yo le conozco al César, yo le conozco al Anthony, yo le conozco al Dalton, le conozco a la Mira, le conozco a la Angelita, que se enoja cuando le dicen Juanita. Pero le conozco, sé de cómo son, sé lo que tienen en su corazón, pero Él quiere redimir ese corazón. Y cuando nos vamos a la palabra de Dios, vamos a enfocarnos en este pasaje de Ruth, y los que tengan Biblia nos pueden acompañar. Y nos vamos al libro de Ruth, capítulo 1, versículos del 1 al 2. Es facilito de llegar a la Biblia, ¿no? El que no se puede ubicar, ¿verdad? Facilito. Entre Génesis y Apocalipsis, ¿no es cierto? ¿Llegamos? Bueno. La palabra de Dios dice: en los días en que los jueces gobernaban Israel, un hambre severa azotó la tierra. Por eso un hombre de Belén, de Judá, dejó su casa y se fue a vivir a la tierra de Moab, junto con su esposa y sus 2 hijos. El hombre se llamaba Elimelech. Quiero hacer referencia ahí. Elimelech. En el significado de esta palabra hebrea, bueno, ustedes saben que los judíos se ponían nombres en referencia a las situaciones que vivían y se nombraban de esta manera. Elimelech significa mi Dios es rey. Ese nombre, imagínense, Elimelech, mi Dios es rey. Entonces dice, el hombre se llamaba mi Dios es rey, o sea, Elimelech, y el nombre de su esposa era Noemí, y en hebreo Noemí significa dulzura, ¿sí? Y sus 2 hijos se llamaban Mailón y Keilón. Eran oriundos de Belén en la tierra de Judá. Así que cuando llegaron a Moab, se establecieron ahí. Hagamos ahí un paréntesis. Primero, analicemos los nombres, ¿no? Elimelech, cualquiera que quería tener ese nombre, Elimelech, que significa Dios es Rey. mi rey. Imagínense, Dios es mi rey Pérez. Qué lindo nombre, ¿no? ¿Cierto? Mejor que reclámale a tu mamá, ¿por qué no me puso Elimelech? No me pone Anthony. Dios es mi rey, imagínense. Dios es mi rey. Eso nos hace pensar de que Elimelech era un hombre de Dios. Cuando un hombre de Dios, un sacerdote, tiene una relación con Dios, exclama ¿a quién? A Dios. Dios es mi rey. Entonces podríamos pensar que él era un sacerdote, él era un hombre de Dios en esa época difícil, en donde gobernaban los jueces, no había ni siquiera reyes, ni gobernantes, ni presidentes, ni cámara de representantes, no estaba el papá de Juanito. ¿Sí saben quién es el papá de Juanito? No saben quién es el papá de Juanito. Bueno, entonces, en esos momentos difíciles, entonces se deduce de que Elimelech era un hombre de Dios por su nombre. Y Noemí era una mujer de Dios, una mujer absolutamente bendecida.
que sus padres le ponen el nombre, ¿cómo sería la niña? Dulzura. Dulzura. Imagínense, qué nombre más lindo, dulce, dulzura, como Angelita. Yo también soy Angelito. Angelito, ¿cierto? ¿No es cierto? Entonces, nos podemos dar cuenta que viene de dulzura. Pero en esos tiempos, cuando vino la tribulación, ya cuando tuvo los hijos, primeramente toma una mala decisión en Abimelech. Antes de moverse de su terruño, de poner dos nombres a sus hijos, Mailón y Keilón. Cuando sabemos que en el hebreo, ¿qué significa Mailón, Juanito? Mailón significa el enfermizo. Tal vez estuvo enfermo, pero no tenía fe. Elimelech le pone el nombre Mailón. Imagínense que le pusieron, en vez de René, le pusieron Mailón. No, pues jamás el enfermizo, no puede ser a Juanito Mailón, o a Ceicita Mailón, no. No pongámosle al dato, Mailón Fuentada. Mailón Fuentada. No queda. Y al otro hijo, otro nombre más feo, Keilón. ¿Y Keilón qué significa? Debilucho. Imagínense que a mí me ponían Keilón Patiño, el debilucho Patiño, imagínense, ¿no es cierto? O sea, terrible. Entonces, malas decisiones comenzamos a tener con Elimelech. Y luego, cuando vino la tribulación, ¿qué hizo? Lo más fácil. Lo más fácil. En la tierra de los United States quietos, hay mejor trabajo. Vamos, con toda la familia. Vamos, pasemos a Zapata, Panamá, por la selva del... ¿Cómo se llama esa selva? Por esa selva, imagínense. Pasarse. Tomamos malas decisiones. Y cuando estamos sin Dios, o a veces estamos con Dios, porque Elimelech era un hombre de Dios, tomó malas decisiones. Porque no consultamos, no tenemos ese momento. Mi hermano Dalton siempre ha estado con su corazón dispuesto a Dios. Y a veces me pregunta, ¿y por qué padezco yo tantas cosas? ¿Por qué tengo que padecer? ¿Por qué tengo que suplir semejantes tribulaciones y problemas? A veces hasta el perro pasa por mi lado y me va mojando los pies. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿No? Y siendo un hombre de Dios, un hombre que conoce a Dios, que entregó su vida a Dios. Y la mayoría que estamos aquí hemos entregado la vida a Dios. ¿Sí? La mirita, una mujer bien puesta en el sentido de Dios y colaboradora, siempre en los momentos en la iglesia, siempre ha estado ahí, pero le pasa cosas, pasa con los ojitos enfermos, a veces se cae, tiene problemas con sus dientecitos y todo lo demás. Oh, mi sonita. Hola, mi sonita. Hola, Andrés. Hola. Hola, Andrés. Hola, Eri. Venga, vengan, pasen. Tomen asiento. Ya estoy grabando tu bebé. Tomen asiento, por favor. Cuídate con mí. Estaba esperándolos. Tomen asiento. Ay, tomen asiento. Qué bueno, qué gusto que haya venido mi sonita. Gracias, papito. Qué gusto. Pues estamos ahorita nosotros retomamos la palabra y... No importa, luego vamos a seguir orando. Que Dios nos pone esos retos, ¿no? Y nos pone en el corazón volver a empezar. Y estamos hablando de una historia muy bonita, que es la de Lot. Y en ese sentido, Elimelech, el esposo de Noemi, tomó la decisión de volver a empezar en otro lado, en otro terruño, sin consultar en su corazón lo que Dios quería. Y a veces
Lo malo de nosotros es querer hacer las cosas en nuestras fuerzas, en lo que creemos. Y ahí tenemos un gran error, que no pedimos a Dios que nos ilumine nuestro corazón. Entonces, Elimelech, primeramente se equivoca Sí. se equivoca de nombre con sus Buenas hijos. tardes, mijita. Sí, Y le pone Keilón y Mailón a sus hijos. No, está aquí en la casa del pastor. Que significaba el uno enfermizo No, y el otro ¿cómo está? debilucho. Ya, entonces, ya, que Dios les bendiga, chao. Chao. Entonces imagínense, hasta se equivoca en poner el nombre a los hijos. Y toma la decisión de irse a una tierra desconocida, en ese tiempo a Moab. Y Moab en cierta manera era el lugar donde, por ley, los judíos no tenían que ir porque era un lugar malo. Y a veces nuestras madres, la gente dice, no vayas a tal lugar porque ese lugar te va a llevar a feas consecuencias. El Andresito a veces decía, voy a este lugar, no, de pronto te va a ir mal. No, es que quiero, me gusta. Y a veces hacíamos lo que queríamos, ¿no? Al alto le decían, no hagas eso. No, es que a mí me gusta. Entonces, nos ponemos a ver que haciendo en nuestras fuerzas, siempre nos equivocamos. Y tomamos malas decisiones y ¡burum! Y padecemos. Lo más triste es que padecemos. Eso nos lleva al sufrimiento. Pero Dios es bueno. Y vamos a hablar en relación de lo que Dios hace en nuestras vidas. Y vamos a enfocarnos en 3 puntos importantes. Vamos a enfocarnos en el ayer, en el hoy y en el mañana. 3 puntos. El ayer, ¿qué es el ayer? ¿Quién me dice? Lo que pasó. Es lo que pasó. ¿Qué es el ayer, mi querido Eric? Lo que es pasado. Qué chévere, lo que es pasado. Me gusta el Eric cuando me responde así de una. Ayer es pasado. El hoy Hoy presente. es ahora. Sí, las miritas. Ahora. Así es. Y el mañana, lo que uno pasa, el futuro. Entonces, tomando esta historia hermosa, nos podemos enfocar en lo que dice. Y el ayer es la decisión, las decisiones que tomamos en la carne. Entonces, ¿cuál fue el ayer de esta historia? Es la decisión de Elimelech, de irse a otro lugar, sin haber ni siquiera pedido a Dios, sin consultar, no tanto porque, digamos, es que Diosito castiga cuando hacemos las cosas mal, ni siquiera le consultamos, ¿no es cierto, Anthony? Ni siquiera le consulto lo que tengo que hacer, Diosito me va a castigar, no es eso. No podemos regirnos en el sentido de que